Es una alegría volver a encontrarnos nuevamente, como todos los miércoles, para desarrollar una clase más de nuestra escuela virtual de oración. Tal como siempre lo mencionamos, la idea es poder desarrollar, responder a alguna pregunta que surge de nuestra experiencia de la oración. Y seguramente nos hemos venido beneficiando cada uno de nosotros porque ya estamos en la clase número 10 y siempre Dios nos ha acompañado y nos ha respondido a aquellas preguntas que surgieron, ¿no es cierto?, en nuestra experiencia. Tal como siempre lo señalamos, nuestra estructura de programa tiene una pregunta disparadora, tiene una joya bíblica y a partir de ahí un análisis y en busca de las respuestas a la pregunta y luego una conclusión. Pero vamos a iniciar nuestra clase, vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios y avanzamos con nuestro tema preparado para hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de elevar nuestros pensamientos hacia ti. Vamos a dedicar este momento para estudiar tu palabra y rogamos que tu bendición nos acompañe. En especial que ilumines la mente de cada uno de nosotros para poder entender tu mensaje y que pueda tu palabra fortalecer nuestro corazón y nuestra fe. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Es muy habitual que ante las pruebas, ante las situaciones que de repente se presentan en forma inesperada, o en algunos casos situaciones que uno sabe que van a venir, o que uno está ahí a la expectativa de que pueden darse o no pueden darse, las pruebas generalmente generan en nosotros un conjunto de emociones que van desde las preguntas, los cuestionamientos, van los miedos, va la incertidumbre, pero hay algo que también genera y que es casi un común denominador y tiene que ver con lo que hoy vamos a desarrollar y que le ha sucedido a la gran mayoría de los personajes bíblicos, pero en especial a David, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar en los Salmos, y hoy vamos a estudiar uno de sus Salmos, esa mezcla entre la oración y la presentación de sus emociones, llámese en los momentos en que él está abatido, en el que está angustiado, en el que está alegre, o en el que él se siente, ¿no es cierto?, allí derrotado. Pero voy a abrir la presentación y vamos a ver el tema que vamos a desarrollar hoy. La oración y este, mm, y las quejas, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros, tal como te decía, y ya te estoy invitando a que vayas al Salmo 57, nosotros vamos a encontrar que es muy común en David, cuando él escribe esos salmos que son oraciones, él va a intercalar ese clamor que tiene él en su corazón y que es presentado delante de Dios con emociones, en este caso con pedidos o con sus estados de ánimo. Vamos a encontrarlo a él que, tal como dijimos, en momentos de abatimiento, utiliza brillantes metáforas para poder expresar lo que él siente, ¿sí? Que al igual que en sus momentos de alegría, él expone abiertamente delante de Dios lo que siente su corazón. Pero nosotros, la gran mayoría de las veces, ante las situaciones que vienen sobre nosotros en forma de pruebas, ocasionan esta emoción que son las quejas, ¿no?, que pueden también traducirse en reproches. David va a presentar en los salmos, en varios de ellos, va a presentar esa mezcla de clamor con reproche, quejas y alabanzas. Y nosotros en esta oportunidad vamos a estudiar el Salmo 57 para poder responder básicamente una pregunta que
permanentemente nos hacemos, cómo hacer frente a las pruebas, cómo hacer frente a esos reproches, a esas quejas que surgen, ¿no es cierto?, por las situaciones que pueden ser esperadas o inesperadas y que nos colocan a nosotros en la necesidad de buscar a Dios de una manera diferente, pues la situación misma puede llevarnos a sentir que es una carga sobre nuestros hombros que nos doblega. ¿Sí? Pero para ello vamos al Salmo 57 y vamos a la joya bíblica. Y antes de analizar la joya bíblica, yo quisiera contextualizar un poquito lo que vamos a estudiar. Este salmo fue escrito posterior a una situación muy compleja que pasó David allí en la zona de las cuevas de Engadi. Basado está este capítulo, como dice allí en el título, ¿verdad? En la experiencia que David pasó cuando estaba en la cueva y que es registrada en el primer libro de Samuel, capítulo 24. En los primeros versículos ahí vemos cómo Saúl está teniendo alguna situación con los filisteos, lo está poniendo en límite, deja su ejército y toma 3.000 soldados. No soldados comunes, eran soldados que eran diestros, eran verdaderos soldados experimentados, y toma ese número de 3.000 para ir a buscar a David, porque tenía información certera de que David se encontraba en la zona de las cuevas de Engadi. Y allí en el texto va a ir señalándonos, y vos lo podés leer después en forma más detenida, de que en un momento Saúl entra a una de las cuevas para hacer sus necesidades fisiológicas, y ahí en esa cueva estaba David con algunos de sus hombres. Ante esa situación de tensión, de estrés, David tiene una lucha en su mente, en su corazón, por la forma en que va a actuar, sabiendo que el rey Saúl estaba a pocos metros de donde él estaba. Y se suma a toda esta tensión el aporte que hacen sus soldados, quienes estaban con él, señalándoles de que Dios lo había colocado a Saúl para que ahora David tome represalia, ¿no? Y David allí en ese momento dice unas palabras que quizás fueron poco entendidas por los soldados, pero que demuestran su gran relacionamiento con Dios y su respeto hacia la ley de Dios, ¿no? En donde él señala de que cómo va a levantar su mano contra el ungido de Jehová. Es posterior a esta situación que David va a escribir el Salmo 57, y nuestra joya bíblica se encuentra ahí en los primeros 3 versículos, aunque vamos a hacer una recorrida por los 11 versículos que tenemos nosotros allí. Vamos a la lectura. Ten tu Biblia abierta, si no lo puedes leer en pantalla. Yo lo leo de aquí, desde mi Biblia, dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Es interesante de que aquí está la mezcla que yo mencionaba hace rato entre la oración, la queja, ¿no es cierto?, y la expresión de confianza. David ahí en el versículo número 1 es como si le dijera a Dios: otórgame tu favor, otórgame lo que te pido. Mira, mi corazón ha confiado en ti. Y utiliza una metáfora que en uno de los programas anteriores hemos analizado, la metáfora de aquella ave que cubre con sus alas a sus polluelos porque hay un depredador que que causa peligro.
David señala que él se ampara en los brazos de Dios hasta que pasen los quebrantos. Puede ser traducido también allí, hasta que pasen las desdichas, las desdichas. Él clama al Dios Altísimo. Es como si Él nos expresara a nosotros lo siguiente: al que es altísimo levanto mi alma, porque sé que me dará socorro y responderá a mis súplicas, ¿no? Porque es el Dios que me favorece, es el que puede llevar a cabo lo que yo le pido. Y ahí va la expresión de confianza, ¿no? Él enviará desde los cielos y Él me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y verdad. Aquí, en esta parte, en esta joya bíblica, nosotros vemos el clamor de la súplica de David para que Dios intervenga, porque esta situación en la cual Saúl perseguía a David no era una situación de un día, 2 días, una semana, sino que había llevado ya años ya, y David ya estaba cansado de esta situación, pidiendo a Dios, ¿hasta cuándo? Por favor, otórgame lo que te pido. Ya estoy cansado de este acoso que permanentemente tengo yo y tienen mis soldados y sus familias por parte de Saúl. Y el texto va a continuar y nosotros vamos a sacar 3 ideas importantes para tener en cuenta allí sobre la oración y las quejas. Lo primero que vamos a señalar está en el versículo 1 al 3, ya lo hemos leído, pero la idea central a recordar es la siguiente: la obra de liberación es algo que no está bajo el control humano. Aun cuando David clama, aun cuando David expresa, en ti he confiado, aun cuando David señala de que él ha colocado su pedido, su súplica delante del que puede solucionar su problema, David muestra aquí la dependencia que tiene de Dios. De ninguna manera nosotros podemos controlar o manejar manejar a Dios, por decirlo así, cosa que es totalmente imposible. Pero ¿cómo esto que la obra de la liberación es algo que no está bajo el control humano? Sí, porque muchas veces nosotros cuando oramos, suplicamos a Dios, pero desconocemos los tiempos en los que Dios considera que es sensato responder. Y a veces, como la respuesta tarda, surgen las dudas, las incertidumbres y aún las quejas. A veces la respuesta es directa y al punto, en el momento, y puede ser un no como respuesta. Entonces vuelve a surgir en nuestro corazón esas quejas. ¿Por qué no, Señor? Y vamos de un extremo al otro. ¿Por qué hace tanto tiempo te estoy pidiendo esto y no me lo concedes? ¿Qué es lo que pasa, Señor? Ya tendrías que haberme solucionado esta situación. O el otro extremo. ¿Por qué no, Señor? Yo quisiera entenderlo. Y quizás eso es lo que pasaba en el corazón de David. David ya venía desde hace un tiempo teniendo esta situación bélica. No él, sino Saúl. Saúl donde podía atrapar a David, le iba a quitar la vida. Porque aun cuando David había sido el campeón de Israel cuando venció a Goliat y luego se alistó en el ejército y fue comandante y según la historia entró dentro de la familia del rey, y después surgieron los problemas de celo de Saúl y a partir de ahí comenzó todo un calvario para David, huyendo de un lugar a otro porque Saúl lo perseguía.
Entonces aquí hay una situación, cuando David ve de que Saúl entra a la cueva donde él estaba, hay como una confrontación de emociones dentro de su corazón. Porque por un lado, él sabe de que eliminando al enemigo, estaría actuando en consonancia, es decir, en consecuencia. ¿Por qué? Porque Saúl lo está persiguiendo y él está huyendo. Entonces, David podría haber pensado, el gran enemigo que tengo, Saúl, lo elimino y se acabó, y libero a mi gente, me libero a mí mismo, nadie más me persigue. Pero David sabía de que ese no era el método y no era el camino que Dios había indicado. Por eso podemos señalar así que David esperaba ayuda, pero no de esta tierra. Y aun cuando sus soldados lo incitaban y le decían, mira, Dios te lo ha entregado en tus manos, David sabe que la ayuda viene desde el cielo. Y él está seguro, por eso lo afirma, él enviará desde los cielos, me salvará de la infamia del que me acosa. Y aquí nosotros podemos sacar una lección muy importante. Debemos aprender. Y aunque ese aprendizaje es un proceso en donde el cual cada uno de nosotros da pequeños pasitos, ¿no es cierto? Debemos aprender de que cuando nosotros estamos bajo el control de Dios, cuando nosotros abrimos nuestra mente y permitimos de que Él dirija nuestra vida, estamos rindiendo nuestra voluntad hacia Dios. Y con ello, aceptando los métodos que Dios quiere aplicar en nuestra vida, aceptando los tiempos que Él quiera darnos en nuestra vida, aceptando las formas, las maneras de respuestas a nuestras oraciones, como es ahora en este caso. Y como mencionábamos hace rato, la obra de liberación es algo que está solamente bajo el control de Dios. Y si Dios nos responde sí, y ese sí tardó 20 años, el Señor sabe por qué razón tardó ese tiempo. Pero nosotros en esos 20 años vamos a estar, quizás como David, en algún momento pidiendo alguna respuesta, quejándonos, reprochándonos, pero finalmente estamos bajo el control de Dios, confiando en Él, como dice aquí el texto, en ti ha confiado mi alma. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta de que la obra de liberación de nuestras situaciones, de nuestros problemas, de nuestras pruebas, es algo que no está bajo el control humano. Y quiero decirte esto, de que Dios vela por sus hijos, tal como dice aquí Elena de White, dice, por encima de las confusiones de la tierra, Dios está en su trono. Todas las cosas están abiertas a su divina mirada. Desde su grande y serena eternidad, ordena lo que su providencia considera mejor. Él vigila el fuego del horno que debe probar a sus hijos. Y quisiera decirte esto. Quizás ahí alguien detrás de la pantalla está pasando por alguna situación extrema de enfermedad. Bueno, pon tu vida al control de Dios. Él sabe, en su providencia, tal como leímos recién, Él considerará lo que es mejor. Si estás pasando por una prueba, bueno, aférrate a no buscar de que los tiempos se acorten, sino entender de que debes esperar que se cumplan los tiempos que Dios considera para manifestar la liberación de la forma y de la manera que Él mejor lo ve, porque Él es Dios, nuestro Creador. Por lo tanto, vamos al segundo punto, que es el siguiente. La obra de liberación expone la reacción del yo, quejas. En este caso, el versículo número 4 al 6, allí David
va a expresar sus quejas en forma metafórica. Quejas que tienen que ver con aspectos externos y tienen que ver con aspectos internos que él tiene en su mente. Dice allí el versículo número 4, mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y flechas y su lengua espada aguda. Red han armado a mis pasos. Se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. Este texto demuestra, ¿no es cierto?, las quejas en forma metafórica. David señala de que él está rodeado de hombres, está rodeado de emociones. Los leones que están, es verdad, Saúl lo perseguía con todo el ejército, pero los verdaderos leones estaban en su mente. Imagínense en ustedes la situación en donde él puede eliminar a quien lo persigue, porque para David Saúl no era su enemigo. Para David Saúl era el ungido de Dios. Sin embargo, allí en ese momento hay como una confrontación de emociones, en donde esos leones que estaban dentro de sí lo atormentaban, lo sofocaban, los asfixiaban y hasta lo incitaban a llevar adelante acciones insensatas, a cometer una insensatez, porque él podía razonar como razonaban sus soldados. Mato a Saúl, se acabó la historia, soy libre. Pero en realidad, el gran enemigo de David no era Saúl, porque David sabía de que Dios iba a sacar a Saúl del escenario en algún momento. El gran enemigo de David eran los leones que él tenía dentro de sí mismo y que con el tiempo debería enfrentar. ¿Sí? David busca concentrar en estas metáforas sus quejas. Son hombres que vomitan llamas, de cuya boca salen espadas y flechas. Es decir, hay en el corazón de David expresiones que reflejan de que él había sido golpeado, él estaba cargado de penas, estaba siendo perseguido injustamente, y vuelvo a decirte, no una semana, sino años. Habían sido puestas en peligro su vida y la vida de los que estaban con él. Pero él señala, como lo habíamos mencionado, ¿no? Estaba en un gran peligro, su vida y la de sus hombres. Y también estaba él en peligro de cometer un pecado, es decir, de separarse de Dios, tomar justicia por mano propia. Pero él, aunque está ese torbellino de emociones, ora, se queja y luego espera en Dios. Qué interesante esta situación. Qué interesante esta situación. A veces las reacciones del yo nos llevan a considerarnos de que somos nosotros los que debemos dirigir nuestra vida. Y el yo cargado de egoísmo nos vuelve como personas que creen que podemos manejar todo. Y en eso estaba revestida la mentira que el diablo pronunció en el Edén: seréis como dioses, como Dios. Es decir, podés actuar como vos que quieras, podés gobernarte como vos quieras, pero cuán errado está en eso, cuán errado está ese pensamiento, cuán errado es apartarse de Dios y hacer lo que a uno le parece que tiene que hacer, aun cuando el razonamiento pueda justificarte. David podría haber tomado represalia y humanamente podría haber sido aprobada su acción, pero él sabía de que no podía levantar la mano contra el ungido de Jehová. Por eso es que él ora, él se queja, pero él espera
en Dios. Y quizás puedas estar pasando por esta situación, pero quiero invitarte a que sigamos el ejemplo de David, de que oremos, de que desahoguemos nuestro corazón y que esperemos en que Dios actúe. Esto nos lleva al punto número 3, que tiene que ver con la obra de liberación, abarca todas las áreas de la vida. Y David lo va a expresar ahí en el versículo número 7 al 9. Y aquí hay como un quiebre dentro del texto. ¿Por qué? Porque ahora David señala, dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos, despierta alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré entre las naciones. ¿Y ahora qué es lo que pasa con David? Porque en los primeros versículos lo veíamos sofocado por causa de esta situación que él tenía, quejándose de los peligros externos y de los internos, pero ahora él cambia y dice, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que él cambia el foco de su mirada. En un primer momento él se concentra en la situación, en lo que él tuvo que pasar, por eso lo expresa a través de metáforas brillantes, esas emociones que él tuvo que enfrentar en ese momento de suma tensión, en donde él mismo sentía la tensión y sentía la presión de sus hombres, pero él cambia de foco. Y él pone a Dios, mira a Dios y sabe de que Dios es el único que puede liberarlo. Es decir, el consejo es que nosotros no tratemos de pensar en aquello, de concentrar nuestra mente en aquello que nos hace daño, que nos hace sucumbir o nos doblega, sino concentrarnos en que Dios sí puede cambiar la situación, tomar el control de la situación y hacerlo mejor para nosotros en este tiempo o para la eternidad. Digo en este tiempo porque muchas veces nosotros queremos que Dios actúe ahora, pero Dios actúa no pensando en el ahora, sino pensando en la eternidad, porque Él quiere que nosotros pasemos la eternidad juntos. Y puede ser que la resolución del problema, la respuesta a la oración no llegue en este momento o tarde, pero la respuesta vendrá. Y esto nos lleva a nosotros a señalar lo siguiente. Cuando David estaba en medio de su mayor apuro y calamidad, no dijo, álzame, no dijo, ayúdame, aunque él lo expresa así, pero él ahora se encuentra preocupado por esto. Álzate, Señor, levántate, quiero ver tu poder. Actúa y haz que mis ojos vean la manera en que tú manejas esta situación. David está preocupado por la gloria de Dios, no por sus circunstancias. Y esa es una experiencia que tenemos que llegar a experimentar. Porque las circunstancias a nosotros nos llevan nos llevan a sentirnos doblegados y poco a poco, si las miramos y las sentimos, nos van sepultando. Pero mirar a Dios actuar, manifestarse, como dice aquí el Salmo, ¿no? Firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. David antes estaba abatido, pero ahora le dice a Dios, Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, confío en que harás lo mejor siempre. Y vamos a la conclusión. La conclusión se concentra básicamente en estos dos versículos que dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y es interesantísimo porque en el versículo número 3, David habla en futuro pidiendo que Dios enviare
Dice, Dios enviará su misericordia y su verdad. Pero ahora lo da por hecho y lo compara, le pone distancia. Señor, tu misericordia es hasta los cielos y hasta las nubes, tu verdad. Es que David había experimentado el poder de Dios en su corazón, porque aquel que no se separa de Dios, aun cuando las circunstancias no cambian, lo que sí cambia es el corazón de aquel que se rinde delante de Dios. Vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle a Dios que Él pueda dirigir nuestro actuar, que vamos a suplicarle al Señor de que Él nos ayude a poder presentarle nuestras oraciones y también en aquellos momentos donde surgen las quejas. Y debo decir que eso es algo común, incómodo, pero que es parte de la reacción de nuestro yo, tal como nosotros lo señalábamos. Pero que no nos quedemos en esas quejas, sino que busquemos a Dios y lo alabemos por sobre todas las cosas. Vamos a cantar juntos nuestro canto lema, por decir así, y vamos a tomar tiempo para orar mientras dure la canción. En la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da su paz. Hablar con Dios, qué privilegio. Abrir mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro
Quizás en estos momentos, ya para cerrar nuestra clase, quiero concentrarme en un versículo que es mencionado 2 veces. Dice el versículo 5, en medio de las circunstancias que pasaba David, en medio de la tormenta, él dice, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Es como si él, viendo la situación, le dice, Señor, pase lo que pase con respecto a mis cosas, seas tú exaltado. ¿Y cómo es que Dios es exaltado en medio de mis circunstancias? Dios es exaltado cuando nosotros abrimos el corazón, lo ponemos a Él en primer lugar. Y cuando en medio de nuestras circunstancias le damos el control para que Él maneje las cosas a su manera, en sus tiempos y en sus formas. Pero este versículo se repite en el 11. David allí, pero ya con otro ánimo. Él dice, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra, sea tu gloria. Es que David encuentra la respuesta a su oración y ve y vive por experiencia propia lo más impresionante que cada uno de nosotros va a poder vivir, que es ver, sentir, experimentar la presencia de Dios actuando en nuestra vida, en nuestras circunstancias. Por eso, al cerrar este programa, quisiera invitarte que cuando ores y surjan allí quejas, no te concentres en las quejas, exprésalas, así como lo hizo David, sino concéntrate en el poder de Dios. Para eso, tú y yo debemos aprender una lección que Dios Espíritu Santo está dispuesto a enseñarnos. Y es el aprender a esperar en Dios, sabiendo, confiando de que Él va a hacer lo mejor porque nos ama. Es una alegría haber compartido este tiempo contigo. Nos estamos viendo el miércoles que viene, si Dios así lo permite. Dios te bendiga.